buenas, hoy vengo a hablarte de este nuevo estreno de Timothée Chalamet que se estrena en cines a partir del 28 de febrero. Estamos hablando de A Complete Unknown, esta cinta que esperadísima, que se ha estrenado muchísimos, ya ha pasado por varios festivales, ha hecho una gira, está a tope con A Complete Unknown, esta película que lleva con el mismo título España, ¿vale? Un completo desconocido, digamos, que se traduciría, pero que dura 141 minutos, no se hace nada larga, lo digo de verdad, de corazón, pero está, ya os diré. Y digo el pero porque no es toda la vida estamos hablando de Bob Dylan, ¿ok? Una parte. Así que no os esperéis ver toda la vida de Bob Dylan. Vale. Bueno, dicho esto, esta cinta llega desde Estados Unidos, está dirigida por James Mangold, que es una institución dentro de estas grandes películas. Por ejemplo, tenemos grandes cintas de James Mangold como Indiana Jones y el Dial del Destino, ¿vale? Pero bueno, no es esa la mejor. A mí Logan fue la que me cautivó en 2017. También tenemos El tren de las 3:10, ojito, en la cuerda floja. Kate y Leopoldo, que es una película romántica dirigida por James Mangold con Meg Ryan y Hugh Jackman, una locura de película, de verdad lo digo, locura, locurota. Y también es guionista, ¿vale? Ha escrito varios guiones de cintas también muy buenas como Inocencia Interrumpida. Es decir, ojito, ahí hay tela que cortar y creo que esta película a mí se me hizo cortísima. Quiero ver como más. A Complete Unknown 2, 3, 4, 5, de verdad. Y bueno, el guión corre a cargo de James Mangold y de Jay Cox y el libro está basado en un libro, ¿vale? Que es el libro de Laia Wald, ¿vale? Estamos hablando de esta cinta biográfica, como te he dicho, que podrás ver en cines a partir del 28 de febrero, sobre esta parte de la vida de Bob Dylan, ¿vale? Para que conozcáis mejor un poco su historia, sus letras, su música y que sobre todo nos recrea esa parte de los años 60, ¿vale? El gran protagonista que sin duda podéis ver aquí y que todo el mundo conoce es Timothée Chalamet. También tenemos a Edward Norton, a Elle Fanning, a Mónica Bárbaro, a Boyd Holbrook, y me quedo corta, todavía hay más, a Dan Fogler, Norbert Leo Boots, Scott McKnighty, Will Harrison, Charlie Tahan, PJ Barr, Ellie Brooke, Joe Tippett, entre otros y otras actrices, ¿vale? Y bueno, vamos a la sinopsis rápida, como he comentado. Estamos hablando de esta película que sobre uno de los músicos más influyentes en el mundo, que es Bob Dylan, donde nos presenta Nueva York a principios de los años 60 y narra la historia pues de este ascenso del músico de Minnesota Bob Dylan, ¿vale? Que es un cantante de folk de 19 años, cómo se inicia en esta música, cómo recrean sus letras todo lo que está pasando y lo que está aconteciendo en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, ¿vale? Y cómo llega, pues se va labrando un camino, ¿no? En las salas de conciertos hasta llegar hasta la lista top 1 dentro de la lista de éxitos en Estados Unidos, la fama, cómo le llega, cómo le puede sobrepasar también a veces la persecución de las fans, etcétera. Además de esas canciones, míticas canciones que vamos a escuchar y ver cómo las crea en la película, que se convirtieron sin duda en un fenómeno mundial en Estados Unidos y que hasta ahora son de las más escuchadas. Hay muchísimas que vais a decir, madre mía, la he escuchado, sí, las he escuchado seguro. Y que este fenómeno mundial, que como hemos dicho, culminó en 1965 con una actuación que sin duda fue un bombazo, digamos, de rock eléctrico en el Newport Folk Festival, ¿vale? Entonces, por eso te digo que es una parte de su vida, porque si no, es que yo creo que para ver toda su vida necesitamos 3 horas mínimo, ¿vale? Mínimo. Entonces, bueno, primero, esta película está nominada a 8 premios Oscar, ¿vale? Que ya sabéis que van a ser en marzo. También estuvo nominada a Mejor Película en los Globos de Oro, en los premios BAFTA, en el Sindicato de Guionistas, Satellite Awards, Sindicato de Actores, etcétera. Es decir, ojito, que ha gustado muchísimo. Yo creo que la actuación de Timothée Chalamet sin duda es brutal.
De verdad lo digo. Ya una vez contada la hipnosis, si queréis buscar Bob Dylan, sus canciones, por favor escuchar, creo es un referente dentro de una institución dentro de la música americana, dentro de la música, es un gran ídolo de masas y creo que me ha gustado mucho porque hay cosas que desconocemos, ¿no? Y cómo preparó esas letras, en qué se basan, experiencias personales, en su dolor, en lo que está pasando en el mundo, en esta problemática también de Estados Unidos, la guerra, estas sensaciones de estar pasando miedo, terror en las calles de Nueva York. Así que de verdad, echarle un vistazo. Como he dicho, se estrena a partir del 28 de febrero. Creo que la actuación de Timothée Chalamet no va a dejar indiferente a nadie. Está genial todo el reparto. Y porque no se me haga el vídeo muy largo, que ya sabéis que lo odio, que muchas veces me pongo a hablar. Y creo que es muy sorprendente lo que ha hecho Timothée Chalamet con este personaje, ¿no? Porque ya dejas de ver en un momento a Timothée Chalamet y estás viendo a Bob Dylan, estás viendo, estás recreando sus canciones, estás escuchando su letra, estás viviendo su música. Y creo que sin duda eso es algo muy, muy importante. Y es lo que hemos podido disfrutar con A Complete Unknown. Creo que es una cinta deslumbrante, es una cinta muy bien cuidada, una cinta que recrea toda esta estética. Estamos hablando que ya sabéis cuando tenemos y que recrear estos años 60, cómo esperamos que esté bien hecha, no solamente por el vestuario, el maquillaje, la peluquería, sino también por todos los decorados, las calles, y decimos, por favor, no quiero que nada me saque de esta historia. Y creo que eso es lo que se ha conseguido con A Complete Unknown. Así que ya sabes, ¿ah? Yo te la recomiendo muchísimo. Creo que si desconoces o no conoces, eres de los pocas que no conoce a Bob Dylan, sin duda esta cinta va a ser épica y vas a escuchar la música de Bob Dylan. Cuando la acabe, te la vas a poner en tu lista de Spotify, en tu lista de iTunes, la que quieras, de verdad. Así que, ojito. Y se estrena en cines a partir del 28 de febrero. Hay un reparto impresionante, como te he comentado al principio del vídeo. Y ya solamente me queda eso, recomendártela, porque creo que hay muy buenas películas este mes de febrero. Así que, ojito. Y bueno, nada, yo soy Verónica, te agradezco por estar ahí viéndonos, por estar a través de la pantalla. No dejes de seguirnos, por favor, y si aún no lo haces, ¿qué esperas? Suscríbete, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones, todas las notificaciones de los vídeos que subimos, alfombras rojas, entrevistas, videocríticas como estas, shorts, también hacemos algo más breve para que te enteres de las novedades que vamos viendo. Síguenos en TikTok, en Instagram, en X, en Threads, en todas las redes sociales que estamos por ahí. Así que nada, yo te espero, por favor, aquí al otro lado de la pantalla para la siguiente videocrítica. Nos vemos.